Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por las ondas amigas de la poderosa 670 en su dial en AM y por Radio Martí a varias horas distintas para Cuba, para nuestros hermanos cubanos y para el que lo quiera oír en cualquier parte del mundo por la onda corta. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales con Paulina Fátima. Tenemos mucho que hablar esta semana. Han ocurrido algunos acontecimientos un poco polémicos, pero nosotros no estamos aquí para evitar polémicas. Nosotros estamos aquí para decir lo que sentimos y sobre todo para tratar de ayudar a que Cuba sea libre. Nosotros no representamos a ninguna organización del exilio ni representamos a ninguna tendencia política del exilio. Nuestra única tendencia política es que se acabe la tiranía y que el pueblo de Cuba sufra lo menos posible en el camino. Y el único camino que hay es el camino que va hacia la libertad de Cuba. Nos importa poco lo que tengamos que hacer, siempre que sea ético y moral. En esta semana hemos tenido contacto por primera vez con los que se está organizando en Cuba como pequeños, micros, medianos y grandes empresas. MIPIMES. Los MIPIMES es una organización que en el exilio se considera que son manejadas por la dictadura. Verdaderamente son cubanos que ignoran un poco la política, quizás eso no sea bueno, pero en una democracia todo el mundo tiene derecho a pensar como le dé la gana. Nosotros lo que no podemos es apoyar al que piense que la única manera de gobernar en Cuba es la dictadura. Hemos conocido, tuvimos la oportunidad de tratar en esta semana con muchos de estos representantes de las pequeñas empresas que están aquí de visita, aprendiendo cómo hacer negocios allá y cómo abastecerse desde aquí. Cuando pudimos hablar con ellos encontramos que eran cubanos, igual que nosotros. Que algunos tengan tendencia de una manera a la otra, no sabemos, porque no hablamos de política, hablamos de Cuba. En muchas ocasiones, una cosa que me extrañó mucho, la gran mayoría de ellos vinieron a tirarse fotografías conmigo. Eso me halagó y me dio a entender que aunque no son políticos, están conscientes de lo que pasa en Cuba. Después, cuando hablamos un poco más profundamente, nos dimos cuenta que al fin y al cabo los cubanos tenemos que tratarlo, aunque tengamos diferencias políticas. Yo nunca he pensado invertir en Cuba mientras no se acabe la dictadura. Cuando se acabe la dictadura, por supuesto, todo lo que tengo va a ser dedicado a mi patria, a reconstruir mi patria. Ha habido quejas de que yo he cambiado. No. Yo siempre fui lo que soy. No me gustan los extremos, y mucho menos los extremos políticos. Una de las cosas que más yo estoy contento de haber participado cuando trabajábamos militarmente en operaciones militares es haber hundido un barco que estaba abasteciendo a la dictadura comunista mandado por la dictadura de Franco. Los dos extremos se tocan. Yo no quiero estar en ninguno de los dos extremos. Yo voy a estar como siempre he estado en el medio. Yo quiero democracia para mi patria,
democracia sin extremismo, sin chismes ni chanchullos políticos. Lo único que me interesa es la libertad de nuestra patria. Y si tengo en algún momento que ayudar a los MIPIMES, lo hago con mucho gusto, siempre y cuando, como se los dije a ellos cuando pude hablar con ellos tengan en consideración que el pueblo de Cuba está sufriendo mucho. Ellos son los únicos que han podido salir de la mediocridad de la dictadura y tener empleos y crear empleos y tener trabajo y negocios en Cuba. Yo le dije que eso no solo era un privilegio, sino también una responsabilidad. La responsabilidad, y se lo dije en estas palabras, y esto fue una sugerencia que primero me salió de Orlando González, del ANDI, que ellos hagan todos los negocios que quieran, pero cuando se refiera a la canasta básica, a los alimentos indispensables para cada familia, que tuvieran consideración en los precios y que le ganaran a las otras cosas, pero a la canasta básica que sea considerado con el pueblo cubano, con el cubano de a pie. Bueno, mi nombre es Orlando González y soy uno de los directores de la Fundación Rescate Jurídico y me gustaría aportar algo a este tema tan importante y tan controversial. A nosotros se nos acercaron para conversar sobre el tema de las MIPIMES y todo lo que tenga que ver con Cuba, todo lo relacionado a Cuba, a sus espacios, a todos los aconteceres de Cuba, no es nada nuevo. Santiago desde los 16 años está incorporado a todos los problemas de Cuba. Incansablemente ha seguido luchando por toda la problemática cubana. Unas les gusta a uno, otros no les gusta a otro, pero sí quiero, yo participé con Santiago, a pesar de algunas dudas, pensamos, definimos qué hacemos, consecuencias, pero al final de la jornada se va a hablar de Cuba. Y es un espacio, una tribuna que nos dieron ellos para poder decir nuestra inquietud. Lo primero que dijo Santiago Álvarez a los jóvenes que estaban allí es que la solución es derrocar la tiranía. Soy testigo de eso. Cuando se conversó, cuando se habló, sabíamos que íbamos a traer más críticas y más preguntas que respuestas. En cada una de las oportunidades que hemos tenido la suerte de poder conversar con los que vinieron, que todo el mundo sabe que un gran por ciento son personas que vienen de las ramas del gobierno. Muy pocos en Cuba no lo son, pero bueno, tratamos de conversar con ellos y darle nuestro mensaje. Nuestro mensaje, el principal mensaje es no ningún tipo de negocio con la dictadura. Si hay una apertura, pequeña que sea, para poderle llevar alimento al pueblo, lo hemos hecho siempre. Es indigno pensar a esta altura de la vida que sentarse en un lugar donde la gente no va por temor, por miedo al que dirán. Nosotros hemos estado responsablemente listos para hablar, así sea con Díaz-Canel, y decirle a Díaz-Canel en la cara que es un asesino, que es hora que suelte el poder. Si se tiene miedo a sentarse, a conversar, a escuchar, a dialogar, yo creo que estamos cometiendo un grave error. Santiago ha demostrado desde toda su vida que ha sido un luchador constante. Yo no conozco 5 hombres de la generación de Santiago y de los jóvenes que vienen llegando por miles que haya hecho por la libertad de Cuba lo que ha hecho Santiago Álvarez. Incluso Santiago Álvarez, cuando habían cuestiones de desembarcos en Cuba, Santiago, con todos los millones que tenía, jamás en la vida dejó ir a nadie. ¿Tú sabes lo que Santiago decía? Yo no los mando a ustedes donde no sea capaz yo de estar ahí junto a ustedes en el peligro. Hay que tener mucha dignidad, mucho amor a la patria para dejar los millones en recursos aquí para entregar su vida por Cuba. Entonces yo creo que una decisión buena para uno, mala para otro, traten de juzgar de complicidad, traten de juzgar. Es muy fácil criticar y es muy fácil juzgar cuando no son capaces esa gente de ser parte del conflicto de Cuba. Lo que dijimos allí, lo que hablamos allí fue qué posibilidades hay de que en realidad esto sea para todo el pueblo de Cuba. Aquí no ha habido invención, aquí no se ha hablado de ninguna otra cosa. Ahora, lo que no se puede tener es miedo a que critiquen. Lo que no se puede tener es miedo de, si lo llaman a uno a sentarse a conversar sobre la problemática cubana, malo es complicidad, malo es estar de acuerdo, pero sí hay que ir a donde quiera que sea y decirle en la cara a ellos. Aquí la única solución no es la MIPIME, la solución es salir de la tiranía.
Y yo he sido testigo de estas conversaciones, y he sido testigo presencial de las conversaciones de Santiago. Yo creo que es inmoral juzgar una posición de un hombre valiente simplemente por hacer lo que no hace el resto de la gente, criticar. Y cuando aquí ha habido deseo de ir a luchar por Cuba, como el 11 de julio, que se reunieron aquí de tantos cubanos millonarios que hay, hubo solamente 3 o 4 botes que fueron capaces, embarcaciones que fueron a pegarse a las costas de Cuba. Sí, para liberar a Cuba son muchas cosas que hay que vencer. Y una de esas es el miedo a conversar. Gracias.